capacidad de representación. Bueno, pues es muy importante la capacidad de representación como cualidad específicamente humana, ¿vale? Propia de la especie humana, esta capacidad de representación. Vale, vemos que estamos en el tema 4, es muy importante conocer la capacidad de representación como cualidad específicamente humana. Comprender la importancia, el origen y el desarrollo de la capacidad de representación. Conocer cuáles son esas manifestaciones más importantes de la capacidad de representación y sus niveles de complejidad. Tercero, relacionar el proceso de creación de los significantes con los procesos educativos y la adquisición del lenguaje. Tenemos tres temáticas: la capacidad de representación como capacidad de creación de significantes, la capacidad de representación o simbolización, el lenguaje como principal capacidad de representación. Bueno, vemos que esta capacidad que tiene el ser humano de representación tiene importancia, ¿vale? Significado, origen y desarrollo, porque tiene distintos niveles de complejidad en nuestro cerebro y distintas manifestaciones. Esta capacidad puede hacerlo presente lo ausente, puede hacer presente lo ausente a través de tres significantes, ¿vale? Tres significantes: señales, índices, símbolos y signos. Esto permite la representación de conocimiento, la elaboración de mitos, teorías filosóficas y científicas. El aspecto más importante de esta posibilidad es el uso del lenguaje. Este es el base esencial que la evolución biológica ha permitido al ser humano. Con el lenguaje, la capacidad de nombrar a las cosas, relacionarlas, evocarlas en su ausencia, combinar imágenes a su gesto y sobre todo transmitir estos saberes de generación en generación. En resumen, el lenguaje permite la transmisión cultural y a partir de 2 años de vida, durante el periodo sensomotor, según Piaget, se presentan las primeras manifestaciones de la función semiótica y poco a poco el niño va siendo capaz de utilizar significantes que están en lugar de significado, en el lugar de los significados. Para ello emplea símbolos, dibujos, imitación, inicia el reconocimiento de cada una de las representaciones, ¿vale? Esta capacidad de representación en el niño va siendo más elaborada y después emplea objetos simbólicos como los juguetes. Aparecen sus primeras palabras que tienen todavía un carácter distinto al que tendrán posteriormente, ¿vale? Porque las emplea en el momento concreto de la situación para designar los objetos, y esto va a ir evolucionando a lo largo del periodo sensorio-motor y de todo el desarrollo posterior. El niño va mejorando y afinando esta capacidad simbólica. La capacidad de simbolizar solo puede darse si el niño está inmerso en una sociedad. Y esto da sentido a la frase que nos dice Juan del Val: el hombre es un ser social por naturaleza. El sonido del agua dice, ¿vale?, que lo va a bañar. Esto supone, o sea, el niño ya prevé que lo van a bañar. Esto supone la representación del desarrollo de los acontecimientos. Hacia el segundo o tercer estadio empieza a reconocer una situación,
a partir de un aspecto de la situación. Por ejemplo, a partir de la visión de una parte del biberón, construye el biberón completo, ¿vale? La imitación desempeña un papel importante en el origen de la capacidad representativa. El niño va a utilizar representaciones motoras antes de utilizar otras más complicadas. En el sexto estadio se empiezan a utilizar medios simbólicos para referirse a las cosas o situaciones sin necesidad de actuar sobre ellas. La capacidad se manifiesta en el juego. También comienza la imitación en diferido, o sea, esa imitación diferida. El lenguaje abre grandes posibilidades en nuestra capacidad para representar la realidad y constituye un elemento muy importante de la capacidad cognitiva del hombre. También el dibujo y el juego simbólico entran dentro de las capacidades representativas. Hacia los 18 meses aparecen esta función semiótica o simbólica. Hay una clasificación de los tipos de significantes. Los índices, ¿vale? Los símbolos y los signos. Los índices, el significante indisoluble ligado al significado, permite reconstruir el objeto por una parte de él. Señal de fuego es humo, ¿no? Indica que hay humo. Por esa señal de fuego vemos que hay humo. O sea, señal de humo, al contrario, señal de humo es que hay fuego. Esto es al contrario. Símbolo significante puede ser diferente del significado, pero conexión con él. ¿Vale? Tienen conexión con él. Si no, la relación entre significante y significado es totalmente arbitraria. No existe relación entre significante y significado. Entonces, en el índice, significante indisoluble ligado al significado. Ligado al significado totalmente. Significante en el símbolo puede ser diferente del significado, pero tiene conexión con él. En los signos, la relación entre significante y significado es totalmente arbitraria. No existe relación, por tanto, entre significante y significado. Los signos, por su arbitrariedad, necesitan ser colectivos para ser entendidos. Sin embargo, los símbolos pueden ser individuales o colectivos. En muchos casos, al estar motivados, se reconocen fácilmente aquello que está designado. Vamos a hablar de diferentes manifestaciones de la función semiótica o simbólica también. Las manifestaciones de la función semiótica surgen casi a la vez hacia el final del periodo sensoriomotor o sensomotor y permite utilizar medios simbólicos para designar las cosas, evocar, anticipar, actuar sobre la realidad y transformarla de una manera simbólica, y todo ello mediante el empleo de significantes diferenciados de significados. Las manifestaciones de la función semiótica, según Piaget en 1946, las podemos denominar como una imitación diferida. Es decir, la imitación diferida, pues, es la imitación en ausencia del modelo y pone de manifiesto la existencia de modelos internos, como un juego simbólico que se produce en situaciones de una manera simbólica, dando un significado a elementos de la situación y utilizando símbolos dentro de ella. Con unas imágenes mentales se puede entender como una imitación diferida
o interiorizada. Y se trata de representaciones de una situación que se reducen a las huellas que deja la percepción. Solo cuando haya capacidad de representar un objeto o reconstruirlo en su ausencia, podemos hacerlo memoria, lenguaje y pensamiento. El pensamiento es posible gracias al inicio de la función simbólica. 2 años. Funciones simbólicas son 5. ¿Cuáles son? El lenguaje, el juego, la realidad se representa a la medida del deseo del niño. Juego a que él es el doctor. El niño recrea esta realidad. Creación de escenas. El dibujo. Al principio el bebé hace garabatos, ¿vale? Por ejemplo, pinta unas rayas. Es un dibujo de ejercicios. La clase está cuando dice que ese dibujo es tal cosa, ¿vale? La clave está en que cuando dice que un dibujo es una cosa. El hermano, por ejemplo, la mamá, el perro, es decir, lo une simbólicamente, ¿vale? Esa raya que hizo simboliza para él algo. El hacerlo le hace pensar en su perro, ¿vale? Imitación diferida, hemos dicho que es una copia, el bebé imita en ausencia del modelo, por tanto, esto implica que el bebé se está copiando y se está acordando de memoria de eso. Es un indicador de representación, representa en ausencia del modelo. Imágenes mentales no las podemos observar. Recuerda las imágenes y las recrea. Vale, y ahora vamos a ver un momentito. Vale, entonces, al principio se producen aquellos reflejos. Va practicándolos y mejorándolos. Y va interactuando con el mundo y va coordinándolos. Y va interactuando a nivel de aquí y ahora. ¿Cuándo empieza a ser capaz de manejar cosas en su propia mente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de representación? ¿Cuál es el significante y el significado? Bueno, estas cosas las hemos visto, cómo se manifiesta esa función simbólica. Hemos visto que se manifiesta en la imitación diferida, las imágenes mentales, dibujo, representa ese dibujo sin tener algo delante, es que tiene algo en la cabeza. El niño tiene esa representación en su mente. El lenguaje, mucha importancia en el desarrollo, ¿vale? Tiene una fundamental importancia. Juego en diferentes momentos evolutivos, ¿vale? El juego simbólico. Entonces, esas representaciones mentales que tienen los hombres construyen representaciones de la realidad que les permiten entenderla, actuar sobre ella y prever lo que va a suceder. Representaciones permiten comparar y establecer relaciones entre sucesos pasados, presentes y futuros. Evocar lo que ha ocurrido y anticipar lo que puede pasar, ¿vale? Capacidad de utilizar símbolos y signos que cuentan con significante y significado. Hemos visto que el significante sustituye el significado, está en su lugar. Significado, aquello designado por el significante, ¿vale? El mundo está lleno de significantes y
Significado, vemos aquí al gran Piaget. Piaget denomina a capacidad de elaborar representaciones a esa función simbólica o semiótica, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, si levanto la mano con el movimiento del dedo pulgar hacia arriba, como haciendo que estoy bien, diciendo todo va bien, utilizando significante que utiliza el lugar de otra cosa. Eso amplía la capacidad de pensamiento. El significante está en lugar de otra cosa a la que se refiere. Por tanto, el significante designa ese significado, que puede ser un objeto, situación o un acontecimiento. El profesor manda callar y todos lo entendemos. Eso queda resumido, ¿no? Todos lo entendemos. Esto transmite mucha información y podemos actuar de manera fácil y rápida. Entonces lo que hacemos es crear unos modelos de realidad. Entiendo lo que es una clase, entiendo lo que es ir a clase, escuchar al profesor. Piaget habla de 5 formas de la función simbólica. Ya las hemos dicho antes. Las distintas acepciones de representación. Representación en psicología, al menos en 2 sentidos. Para referirse a los modelos de realidad que los sujetos construyen al conocimiento que forman del mundo, ¿vale? Los modelos que los sujetos van construyendo a ese conocimiento que forman del mundo. Piaget, al describir función simbólica, la capacidad que permite utilizar significantes diferenciados de significados. Por lo tanto, lo que hacemos es representar índices o señales que nos van a dar un significado de otra cosa. El humo es una señal de fuego, ¿vale? Vemos humo, sabemos que es una señal de fuego. Imitación diferida, repetición de una acción observada un tiempo después de que ha pasado, ¿vale? Horas después o días después de que hemos visto unos gestos. Imitamos esa conducta. Los antecedentes de la representación. Complicado entender qué pasa a nivel ontogenético como filogenéticamente, o sea, a nivel de una persona sola o nivel de desarrollo de la especie. Aparecen otros mamíferos y se produce en los niños durante el periodo sensoriomotor. No de manera automática, va lento y se va gestando, ¿vale? No súbita, sino una larga gestación. Hay que verla en conexión con otras actividades de extracción e interpretación de información que el ambiente proporciona. Un aspecto más de la capacidad del sujeto para construir y organizar el mundo para Piaget, que tiene el modelo constructivista. Como ya sabemos, estamos construyendo el mundo. Piaget admite durante el periodo sensoriomotor la presencia de una capacidad de interpretación de índices o señales, que otros llaman representación, aunque no utiliza este término hasta que no se produce la diferenciación entre significante y significado. El niño no es que no se entere de nada. Por ejemplo, cuando ve un trozo de algo y sabe que el objeto está ahí, puede ver un trozo de una cosa y ya saber que el objeto está ahí. Esta representación previa solo parece producirse en presencia del objeto. Es decir, tiene que ver un cacho del objeto, ¿vale? Tiene que ser en presencia de él. El niño pequeño no sabe que algo está ahí si no lo ve. Su parte representacional requiere que haya un trozo que él vea.
Para considerarlo como representación es necesario que el objeto no esté presente, que no esté ahí ese objeto. Si no, no podemos considerarlo como representación, ¿vale? Tiene que estar en su mente. Representación en el periodo sensoriomotor. El niño ha ido extrayendo regularidades del devenir de las cosas. Por ejemplo, el abrigo y calle, ¿no? El niño se entera de que si le ponen el abrigo es que se va a la calle, por tanto se entera de eso, es capaz de asociar, él ve una cosa y la relaciona con la otra, relaciona el abrigo con que se va a la calle. Hacia el segundo o tercer estadio del periodo sensoriomotor, entre 1 mes y 8 meses, el niño empieza a ser capaz de reconocer situaciones a partir de un solo aspecto de la situación. Ejemplo, si va en coche o si va a casa de alguien, por ejemplo, va a casa de sus abuelos o va a casa de su tío, entiende que ahí están sus abuelos o un perro, ¿no? Y va adquiriendo dominio de esas cosas que va viendo. Ya reconoce ciertas situaciones. Poco a poco va adquiriendo un dominio mayor en este terreno y va siendo capaz de identificar los objetos a partir de un pequeño fragmento visible. Ese fragmento me permite descubrir que algo está ahí y voy construyendo esa permanencia del objeto. La percepción de una parte del objeto se convierte así en un índice de su presencia. La percepción de una parte del objeto en un índice de su presencia. Imitación desempeña un importante papel en la génesis de esta capacidad representativa, siendo inicialmente motora, ¿vale? Principalmente es motora inicialmente, es decir, física. Motora quiere decir física. Hacia el final del periodo sensorio-motriz, en el sexto estadio, 18 a 24 meses, empieza a manifestarse la capacidad de utilizar medios simbólicos para referirse a las situaciones o cosas sin necesidad de actuar sobre ellas materialmente, es decir, el pensamiento semiótico aparece al final de este estadio, o sea, a final del periodo sensorio-motor o motriz. Final de este periodo sensorio-motriz aparece en el lenguaje, como ya hemos visto antes, al final de este periodo, pues el lenguaje, juegos, elabora juegos como las cocinitas, comportarse como que está durmiendo o comiendo algo inexistente, imitar en diferido, ¿vale? Recuerda algo que ha pasado hace días y luego lo imita, recuerda algo. Esta capacidad de representación y comunicación se desarrolla a una enorme velocidad durante el segundo año y va a tener una influencia determinante sobre sus avances a partir de ese momento. Lenguaje abre posibilidades en capacidad de representación de la realidad o su propia acción y constituye un elemento importantísimo de la capacidad cognitiva. Hablar de todo, si yo digo pelota, me trae la pelota y voy creando un mundo entero de representaciones a partir de lo que me dices o lo que yo oigo que me estás contando. Bueno, pues esta sería la primera parte. Muchas gracias. Jean Piaget tiene este libro, La representación del mundo en el niño, y mucha gente habla de este libro, del conocimiento. Entonces, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget hemos dicho que va construyendo ese mundo el niño, ¿no? Piaget en su teoría nos enseñó que los niños se comportan como pequeños científicos tratando de interpretar ese mundo que les rodea. Según Piaget, el desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios cuantitativos en actitudes y habilidades, sino en transformaciones de cómo se organiza el conocimiento.
todos los niños pasan por las 4 etapas, ¿vale? Es imposible omitir alguna de ellas. Los principios fundamentales de Piaget son la organización y la adaptación. Los esquemas del conocimiento se integran y se reorganizan, creando sistemas más complejos, y la adaptación. Los esquemas se dan a través de la asimilación y la acomodación. En el primero, la asimilación se moldea. En la asimilación se moldea la información y en el segundo se modifica la información. Vemos aquí, ¿vale? Piaget, pues la teoría cognitiva de Jean Piaget. El conocimiento no puede ser una copia, ya que siempre es una relación entre sujeto y objeto. Esto nos decía Jean Piaget. Y para asentar un poco mejor este tema, pues vemos los estadios del desarrollo. Piaget propuso, ¿vale?, la teoría de los estadios del desarrollo de la inteligencia en el niño. ¿Cómo se desarrollaba esa inteligencia? Para Piaget, la inteligencia existe antes del lenguaje y en este nivel puede hablarse de la inteligencia sensomotora. Bueno, entonces vemos los estadios. Los niños comprenden el mundo básicamente por las acciones que realizan en él. Los reflejos innatos darán paso a esquemas cada vez más complejos, ¿vale? El sensomotor. Veíamos que era de los 0 a los 2 años. Y los subestadios, ejercicio de los reflejos, desarrollo de esquemas, descubrimiento de procedimientos, conducta intencional, novedad y exploración, y esa representación mental que decíamos, ¿vale?, en este tema, al final, como hemos dicho, del periodo sensomotor, al final de este periodo. A los 2 años era la función semiótica o simbólica. Luego viene el preoperatorio. El niño ahora puede usar representaciones, pensamiento, en lugar de acciones abiertas para solucionar problemas, operaciones concretas. Con la llegada de las operaciones, el niño adquiere un sistema de acciones internas mentales necesarias para la resolución lógica de problemas, y las formales, donde se alcanzaba ese equilibrio. El nuevo desarrollo de operaciones conduce a la capacidad para el razonamiento hipotético deductivo. El nivel simbólico significa que ahora el pensamiento del niño permite una representación mental de lo que le rodea y lo reemplaza por símbolos y signos. Este logro permite desarrollar significativamente el lenguaje, el juego, la imitación y el dibujo. Desarrollo cognitivo Jean Piaget, estadio sensoriomotor, desde el nacimiento hasta aproximadamente, desde 0 a 2 años, estadio sensoriomotor, usa sus sentidos y las habilidades motrices, confía en sus reflejos. Entre los 2 y 7 años, el preoperatorio, interiorización de las reacciones, acciones mentales. Estadio de las operaciones concretas, capacidad de usar símbolos, de los 7 a los 11. De los 11-12 en adelante, estadio de las formales. Se formulan pensamientos abstractos. Hay algunas cosas importantes que habría que saberse para entender pues mejor los temas. Por ejemplo, los esquemas, pues que son la representación mental de un acontecimiento, recuerdos. Eso está en la mente del niño. Imágenes, representación más detallada
que el esquema, ¿vale? Representación más detallada que el esquema. Recordar la fecha de cumpleaños. Símbolos son formas convencionales de la representación mental. Conceptos, conjunto de cualidades comunes a varios conceptos. Vemos que en esta etapa es la etapa del pensamiento, la de este tema y la de el lenguaje, ¿no? Que gradúa, o sea, de los 2 a los 7 años. Bueno, hemos dicho que sería al final de la etapa sensoriomotora, ¿no? Que es a los 2 años. Y la etapa preoperacional empieza a los 2. Entonces, es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente. Imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado, como ya hemos visto. Piaget. Bueno, vemos psicólogo suizo, sus teorías son muy complejas y elaboradas y han tenido una amplia influencia en las investigaciones posteriores sobre la infancia. Se interesó por el desarrollo del juego infantil y por ello se dedicó a observar a sus propios hijos. Esto es importante, ¿vale? Que observó a sus propios hijos, que eran 3, ¿vale? Lo más destacado de su teoría es la afirmación de que el niño necesita jugar, porque es la única forma que tiene para poder interaccionar con la realidad. Descubrió el desarrollo intelectual y lo dividió en 4 estadios, ¿vale? Sensoriomotor, funcional construcción, preoperacional. Bueno, las fechas la verdad que están mal aquí, entonces no lo tengáis en cuenta. Pasamos a lo siguiente. A partir de esta clasificación, distribuyó por edades los diferentes tipos de juego. Según Piaget, el niño desarrolla sus estructuras cognitivas al relacionarse con su entorno por medio de las experiencias a las que va siendo sometido a lo largo de su vida. O sea, el niño va desarrollando esa estructura cognitiva al relacionarse con su entorno y por esas experiencias se va desarrollando. Para comprender las ideas que expuso sobre el juego, hay que tener en cuenta los siguientes mecanismos, ¿vale? Hay que entender estos conceptos. Asimilación, la acomodación y la equilibración. La asimilación se produce cuando el niño se amolda a las situaciones externas y obtiene elementos de ella. Acomodación, o sea, la asimilación se asimila. Acomodación se acomoda, implica una modificación de su organización actual como respuesta a los elementos del medio. Se acomoda, ¿vale? Equilibración se trata de comportamientos adaptados desde donde las dos formas de actuaciones anteriores guardan un equilibrio, ¿vale? Por ese equilibrio entre asimilación y acomodación, estos dos comportamientos, y se da este equilibrio. Si no, se produciría el desequilibrio. La cognición es el proceso por el cual obtenemos información del mundo, comprende los procesos de percibir, pensar, aprender, recordar y comprender.
vemos el transcurso de la vida, ¿no?, del niño, cómo pasa esta vida, y en la sensoriomotriz tiene el pensamiento y tiene que observar y tiene que, esa conexión es directa, tiene que tocar, ¿no?, los objetos, es directo, tocar, escuchar. La segunda, preoperacional, de los 2 a los 7, vemos cómo el niño identifica símbolos con objetos reales. Egocéntricos. Es difícil entender puntos de vista de los otros. Amplían el lenguaje. En la tercera etapa, operaciones concretas, 7 a 11, resuelve problemas concretos, pero son concretos, ¿vale? Aprende a clasificar. Y en la cuarta, la de las formales, se vuelve más científico. Preocupaciones sobre identidad y sociedad, ¿vale? Ya en la adolescencia. Vemos aquí la formación del símbolo en el niño. Esto es muy importante en este tema. Jean Piaget. Se trata ahora de intentar establecer el puente entre la actividad sensoriomotora precedente a la representación y las formas operatorias del pensamiento. Debemos retroceder de nuevo a los comienzos del pensamiento representativo y situar su evolución entre las dos etapas extremas, sensoriomotora y operatoria. La adquisición del lenguaje está subordinada al ejercicio de una función simbólica que se apoya entre el desarrollo de la imitación y del juego, tanto como en el desarrollo de los mecanismos verbales. En el nacimiento de la inteligencia se había planteado la hipótesis de que la representación deriva en parte de la imitación misma, pero la imitación no constituye sino una de las fuentes de representación, a la cual aporta sus significantes. Imaginados, por otra parte, y desde el punto de vista de las significaciones, se puede considerar el juego como el conducto de la acción a la representación, en la medida en que evoluciona de su forma inicial del ejercicio sensoriomotor a su forma secundaria de juego simbólico o juego de imaginación. La primera es la de que sobre el terreno del juego y de la imitación se puede seguir de una manera continua el paso de la asimilación y de la acomodación sensoriomotora, dos procesos que nos han parecido esenciales en la continuación de las formas primitivas y preverbales de la inteligencia, a la asimilación y la acomodación mentales que caracterizan los comienzos de la representación. La representación comienza cuando simultáneamente hay diferenciación y coordinación entre significantes y significados. Ahora bien, los primeros significantes diferenciados los aportan la imitación y su derivado, la imagen mental, que prolongan la acomodación a los objetivos exteriores. En cuanto a las significaciones mismas, las aporta la asimilación, que prima en el juego y se equilibra con la acomodación en la representación adaptada. La conjunción entre la imitación efectiva o mental de un modelo ausente y las significaciones
aportadas por las diversas formas de asimilación. Permite la constitución de la función simbólica. Es entonces cuando la adquisición del lenguaje o sistema de signos colectivos se hace posible y gracias al conjunto de símbolos individuales. Lo mismo que al de esos signos, los esquemas sensorio-motores llegan a transformarse en conceptos o a conjugarse con conceptos nuevos.